Universidad de Medellín, doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín, especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. El día de hoy pues trae un tema muy importante, la nulidad en el proceso penal. Es atinado pues este tema dado que en este momento estamos pasando por una virtualidad y eso hace que va a ser que más adelante pues se vayan a presentar nulidades en el proceso penal. En este momento realizará la conferencia el doctor y una vez terminada la conferencia alzan la mano, levantar la mano en el icono que se encuentra en la aplicación y le daré pues, la oportunidad para que realicen la respectiva pregunta al conferencista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, queridos compañeros, miembros del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Pues para mí, antes que nada, es un gran honor que ustedes me hayan invitado el día de hoy a compartir con ustedes y que hagamos parte de este sueño que ya hace un poco más de un año se conformó y que nos aglomera entonces como una institución, como un colegio, como un grupo de personas que tenemos una finalidad común, que no es otra que participar de los principios del libre ejercicio de la profesión, del colegaje, de la amistad y, pues, cómo no, enriquecer todos nuestros conocimientos acerca de todos los temas relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal. Realmente insisto en ese agradecimiento a esta invitación que me realizan el día de hoy. Yo también hago parte del Colegio de Abogados Penalistas, soy el vicepresidente actualmente del capítulo Antioquia y desde ya me pongo a disposición de ustedes en todo lo que humildemente les pueda servir como colega y como amigo y adicionalmente pues como colegiado. Se me ha invitado a hablar y a disertar un poco sobre la nulidad en el proceso penal. Yo siempre le digo a mis estudiantes de pregrado que entre todos los temas que me pueden llegar a gustar a mí del derecho penal y del derecho procesal, tengo un top de favoritos. Uno de esos top de favoritos es el tema de las nulidades. E inicio, digamos que esta charla con la general anécdota que se realiza de que los procesalistas siempre estamos buscando las nulidades. Y a veces cuando se piensa que el procesalista está buscando la nulidad es porque muchas veces no se tiene claro para qué una nulidad o por qué de una nulidad procesal. Poco de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pues cómo no, si existen inquietudes, criterios diferentes o cualquier tipo de aporte que ustedes puedan dar, con el mayor de los gustos compartiremos y disertaremos sobre ese tema. Entonces, lo primero de todo es qué es una nulidad como tal. Y de la nulidad podemos afirmar sin lugar a ningún tipo de duda que es la máxima sanción procesal que se aplica al acto procesal que existió y que surtió efectos. De ahí entonces que podríamos de entrada descartar algunos aspectos clásicos de discusión en materia del procedimiento penal y es que frente a qué situaciones no procede la nulidad. La nulidad no procede frente a actos de parte. La nulidad no procede frente a postulaciones. La nulidad, a pesar de que el artículo 29 de la Constitución Política establece que procede frente a la prueba obtenida de manera ilícita, pues muy a pesar de ello, la nulidad no procede frente al acto de prueba, más bien procederá eventualmente frente a la valoración del acto de prueba porque sería como tal el acto procesal. Y en muchas oportunidades se discuten este tipo de temas. Uno de los clásicos ejemplos de discusión es la nulidad frente a la imputación. Y realmente desde ya podríamos decir que no puede ser objeto de nulidad la imputación, al ser la imputación un acto de parte, un acto de comunicación, más no de mera comunicación como en muchas oportunidades se pretende hacer valer, que se realiza por parte del ente persecutor y que le indica a una persona que va a ser objeto de una investigación que se desarrolla frente a unos hechos que son objeto de investigación como tal. La nulidad no procede en sí frente al acto de acusación al ser el mismo nuevamente un acto de parte. La nulidad no procede frente al escrito de acusación que se presenta por parte del delegado de la Fiscalía, porque el acto de acusación, el escrito de acusación y la formulación oral de la misma se convierten en un instrumento por medio del cual se demanda el ejercicio de jurisdicción
por parte del ente fiscal. La nulidad no procede frente al acto de prueba como tal, frente a la práctica en sí de un medio de prueba, sino que eventualmente podrá proceder frente a la valoración probatoria que le realice el funcionario judicial a ese acto probatorio. Y esto, insisto, por cuanto la nulidad procede frente a los actos procesales que pueden ser desarrollados por quien ejerce y detenta el poder jurisdiccional que es el juez. Podríamos afirmar sin lugar a ningún equívoco que si estuviésemos en presencia de un procedimiento como lo es el de la Ley 600 de 2000, sí podríamos plantear la nulidad frente a los actos procesales que desarrolle el ente fiscal, como quiera que el fiscal, al menos en sede de instrucción, ejerce funciones jurisdiccionales. Pero en la Ley 906 del año 2004, pues diríamos que la nulidad procede frente a los actos jurisdiccionales del juez. Y con dos situaciones particulares. Procederá frente a un acto procesal que existió y que surtió efectos. Esto porque hay actuaciones procesales que como tal no reputan existencia. Por ejemplo, si nos ubicamos en el contenido del artículo 354, que establece entonces que son inexistentes los acuerdos que se realicen sin la presencia del abogado defensor. Estas circunstancias ni siquiera trascienden a la existencia de un acto procesal como tal. Como tampoco podríamos predicar que es nula una audiencia donde no haga presencia el abogado defensor, porque más bien diríamos que es un acto procesal inexistente. Esto por cuanto la ley prevé en el artículo 339, en los artículos 356, 355 y 366, que para la instalación de las audiencias de juzgamiento se requiere la presencia del juez, del fiscal y de por lo menos el abogado defensor. De ahí entonces que diremos que solo procederá la nulidad frente a aquellos actos procesales que han existido, uno, y que han surtido efectos. Y cuando hablamos de que surten efectos, pues nos podemos adelantar frente a una circunstancia propia de las nulidades, que será el principio de instrumentalidad. Si el acto procesal no cumplió los efectos para el cual fue creado, pues simplemente de él no se predicará la nulidad por cuanto no surtió efectos ese acto procesal. Esta primera claridad entonces nos permite invocar precisamente que efectivamente las nulidades proceden frente a esos actos que como tal han surtido efectos por parte de la autoridad jurisdiccional. Y se diferencia en la jurisprudencia, por ejemplo, en el auto que tenemos en pantalla, que es el 5563 del año 2016, en el radicado común 48573, que la nulidad no se puede dirigir frente a actos procesales de parte, como quiera que, en ejemplo que se plantea en la jurisprudencia, la acusación es como tal una actividad de la parte, una postulación de la parte. La nulidad como tal se presenta frente a esos actos procesales que han sido dirigidos por parte del juez y que tienen la virtualidad de producir efectos jurídicos. Como quiera que si no han producido los efectos jurídicos, no podría predicarse de ellos la anulación, como quiera que en virtud de ese principio de instrumentalidad de las formas procesales no podría accederse a ellos. Y en el lenguaje procesal, en muchas oportunidades debemos distinguir los criterios como la inadmisión, el rechazo, la exclusión, la inexistencia, para no llegar como tal a la figura de la anulación que propiamente solo se erige, e insisto en ello, frente a esos actos procesales que han existido y que han surtido efectos. Para efectos de que, digamos, estas notas y estas discusiones que aquí se plantean puedan ser de su utilidad, ya he dirigido frente a los directivos del capítulo Cauca las presentaciones y la discusión que aquí se plantea en estas diapositivas, insistiendo en que el propósito es que pueda llegar a servir de utilidad para ustedes. Y adicionalmente, como quiera, pues que ya suficientemente valioso es que ustedes me regalen y que compartan conmigo un espacio de su tiempo tan valioso como el de un viernes a las 5 de la tarde, dejando de lado quizás la posibilidad de descansar para compartir estas discusiones que sin duda alguna a todos nos son de muchísima utilidad. Existe entonces dentro de la codificación procesal penal colombiana el planteamiento acerca de las nulidades como tal, y el título sexto del Código de Procedimiento Penal nos habla precisamente de la ineficacia de los actos procesales. Y tomo entonces el contenido precisamente del título sexto para recalcar ese aspecto del que he venido haciendo alusión.
se predica la nulidad es del acto que se torna ineficaz, porque si el acto procesal no ha alcanzado a surtir efectos, pues de él no se podrá predicar ni siquiera la nulidad, como quiera que no ha cumplido el propósito para el cual fue creado. Y en ese orden de ideas, desde ya quiero sentar postura en lo que ha sido uno de los planteamientos que he esbozado en múltiples oportunidades. Y es que en ese título sexto del Código de Procedimiento Penal nos hablan de 3 razones básicas por las cuales puede predicarse la anulación de un proceso. Y nos habla entonces de la nulidad derivada de la prueba ilícita. En el contenido del artículo 455, de la mano del contenido del artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, del artículo 232 y del artículo 276, e igualmente del inciso final del artículo 29 de la Constitución. Se nos dice entonces que es nula la prueba obtenida con violación de garantías fundamentales, siendo aplicable para efectos del análisis de esa nulidad los criterios del vínculo atenuado, la fuente independiente, el hallazgo inevitable y otros que se consagran en la ley, como eventualmente podría ser el de la expectativa razonable de intimidad. Sin embargo, sin lugar a ningún tipo de ambaje frente a la situación puntual, digamos desde ya que no es la nulidad la sanción que se aplica frente a la prueba ilícita o la prueba ilegal, sino que será la exclusión. Y en un evento particular que ha sido traído a colación en la sentencia C591 del año 2005, cuando la prueba se ha obtenido con violación de garantías fundamentales como tortura, homicidio, desplazamiento o delitos de lesa humanidad, la prueba ilícita se excluirá y todas aquellas que resulten de un vínculo directo con las mismas. El proceso se anulará y se repetirá ante otro funcionario judicial, pero no es la nulidad la sanción frente a la prueba ilícita, será la exclusión. El artículo 456 nos habla de la nulidad derivada por la incompetencia del juez, y aquí también tendremos que precisar un aspecto particular. Es causal de nulidad que el procedimiento se haya adelantado a través o se haya adelantado ante un juez incompetente en razón al fuero, factor subjetivo de competencia en cabeza de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales superiores de distrito, o por cuanto el proceso en virtud de una ficción legal se haya adelantado ante los jueces penales del circuito especializado, se haya adelantado ante un juez penal municipal o penal del circuito, siendo de competencia de los jueces penales del circuito especializado en virtud del artículo 35 del Código de Procedimiento Penal. Pero deberíamos ponerle un paréntesis a esa causal de nulidad derivada de la incompetencia del juez. La competencia territorial no es causal de nulidad, sino de prórroga o de definición de competencia. Si no se advierte en la audiencia de acusación, se prorroga la competencia, y adicionalmente, si el procedimiento está asignado a un juez penal del circuito especializado y se adelanta ante un juez de inferior grado funcional, pues habrá causal de nulidad. No así, por ejemplo, si se adelanta el proceso ante el juez penal del circuito especializado, siendo de competencia del juez penal del circuito o del juez penal municipal. Como quiera que se aplica un principio del derecho que establece entonces que quien puede lo más puede lo menos como tal. Y también establecer algo básico y elemental en cuanto a las causales de incompetencia como tal. Y es que realmente no se alude a un grado de superioridad jerárquica en el juez penal del circuito especializado, sino en un grado de superioridad funcional que en virtud de una ficción legal le asigna al legislador. Una explicación sencilla de este punto: el juez penal del circuito especializado no es superior funcional de absolutamente ningún juez. Las decisiones del juez penal municipal de auto son conocidas por el juez penal del circuito, y las decisiones de sentencia del juez penal municipal son conocidas por los tribunales. Los autos y las sentencias de los jueces penales del circuito son conocidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito, razón por la cual, como tal, el juez penal del circuito especializado nunca será superior funcional de ningún juez de la República, salvo el evento puntual de la segunda instancia de las decisiones de ejecución de penas que se adopten por parte del juez penal municipal o penal del circuito. Y nos habla el artículo 457 de la nulidad por violación de garantías fundamentales o violación del derecho de defensa. Y sin lugar a ninguna duda sostengo que realmente es esta la única causal de nulidad. La única causal de nulidad es la violación de garantías fundamentales por aspectos sustanciales. Y el artículo 458
nos dice que es causal de nulidad, o mejor, que el concepto de las nulidades o las nulidades se rigen por un mal llamado principio de taxatividad, asignándose entonces que solo habrá causal de nulidad por las normas consagradas de manera expresa en el título sexto del Código de Procedimiento Penal. Y esto es importante por cuanto solemos llamar principio a lo que no es y solemos considerar que realmente existe una naturaleza taxativa en las nulidades. Y lo que se puede plantear como tal es que realmente las nulidades no resultan taxativas como tal. Si bien la jurisprudencia y la doctrina aluden a ese concepto de las nulidades, pues demostraré aquí con ustedes, salvo mejor criterio, que realmente no existe como tal un denominado principio de las nulidades. A pesar de que la Corte Constitucional, en la sentencia que, por ejemplo, podemos observar en pantalla, T125 del año 2010, establece entonces que como tal las nulidades tienen unas causales expresamente consagradas en la legislación, demostraremos como tal que realmente la naturaleza de las nulidades no puede ser considerada como taxativa. Esto por elementales razones como tal. ¿Cuáles son las garantías constitucionales mínimas que tiene un ciudadano? Y entonces tendríamos que decir que de conformidad con la Constitución Política está el artículo 4 que nos establece que la Constitución es norma de normas, que los derechos y las categorías constitucionales son de naturaleza inalienable, que el principio de estricta legalidad rige las actuaciones, que el derecho a la vida es inviolable, que existe la garantía de la indemnidad de los derechos de los coasociados, que se garantiza el principio de igualdad, que nos lleva igualmente el contenido del artículo 7º del Código Penal y nos habla de la valoración del injusto y de la culpabilidad en las personas de situación de marginalidad manifiesta. Nos habla el artículo 28 del principio de del principio de libertad en sus vertientes de reserva legal y reserva judicial. Nos habla el artículo 31 del derecho a la doble conformidad y a la posibilidad de recurrir las sentencias. El artículo 33 nos habla del derecho a la íntima solidaridad y a la garantía de no autoincriminación. Y el artículo 93 de la Constitución Política nos habla del bloque de constitucionalidad, en el cual se vinculan la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las garantías mínimas previstas en la Convención del Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre otras. Pero adicionalmente nos vamos al contenido del artículo 29 del Código de Procedimiento de la Constitución Política y nos habla de un concepto de garantías mínimas. Y nos dice que en toda actuación judicial o administrativa, se garantiza que ninguna persona sea juzgada sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa, a que toda persona se presume inocente, y esa presunción de inocencia implica entonces el estado de inocencia, el estándar de prueba de inocencia, el derecho a ser tratado como inocente, la presunción de inocencia de un ciudadano y el principio de inocencia que implica la ponderación de cualquier actividad que pretenda el menoscabo de esa garantía. El principio que establece entonces que solo será justa y solo será legítima una decisión en cuanto exista un derecho de defensa técnica. Y ese derecho a la defensa técnica se establece entonces que debe de ser ejercida por un abogado, que puede ser ejercida igualmente por el procesado en conformidad con el contenido del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 130, que le permite ese ejercicio del derecho a la defensa material, que la defensa en materia penal tiene que ser ininterrumpida, que debe gozarse de una defensa real, positiva y estratégica como tal, y que resulta irrenunciable ese derecho a la defensa. Y que también solo será legítima una decisión en cuanto permita el ejercicio de la contradicción, conocer y controvertir la prueba y confrontación, como evidencia de que la persona que está siendo sometida a la judicialización tiene derecho a participar de la creación de la prueba. Que toda persona tiene derecho a ser oída ante un juez como tal, garantizándose de alguna manera el principio de inmediación. Que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas, o de lo contrario ser puesta en libertad.
a que el proceso debe de ser público en la medida en que se le garantiza al individuo como tal que el juez motive las determinaciones jurisdiccionales. La publicidad no implica que podamos acceder a las audiencias, esa es una vertiente de la publicidad, pero la publicidad realmente establece el deber de motivación de las providencias judiciales, como claramente lo señala el artículo 139, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal. La garantía de un juez natural es aquel que tenga jurisdicción, que tenga competencia como medida de su jurisdicción y que adicionalmente sea imparcial e imparcial. Los impedimentos y las recusaciones desarrollan ese contenido del juez natural. La garantía de la doble instancia, contenida en el artículo 20 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que igualmente nos lleva a la no reformatio impellius, donde no puede mejorarse la situación del apelante único. La garantía que tiene todo individuo a que la primera sentencia de condena sea sometida a un examen de recurso ordinario, accesible, efectivo e integral. Todo el tema de la doble conformidad y su desarrollo a partir de la sentencia C792 del año 2014 y del contenido igualmente del acto legislativo 01 del año 2018, pero que igualmente se encuentra inserto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La garantía de la cosa juzgada, de la res judicata, que implica que la persona cuya situación jurídica se haya definido mediante sentencia o previdencia que tenga los mismos efectos no sea sometido a un nuevo juzgamiento, que implica igualmente entonces un principio de congruencia personal, fáctica y jurídica, que implica que el individuo no puede ser judicializado nuevamente por la misma causa. E igualmente la garantía que implica que el procedimiento no puede generarse o no puede someterse a cualquier tipo de regla, que para efectos de que la persona sea judicializada deben someterse a unas reglas concretas de producción y de apreciación de la prueba. Entonces la pregunta que se plantea inmediatamente es si realmente puede hablarse de un principio de taxatividad. Si realmente el contenido de las garantías constitucionales es taxativo. Y la respuesta, a mi juicio, es evidentemente negativa. Y esto porque de la sola lectura de dos normas constitucionales establecemos que las garantías fundamentales son meramente enunciativas. Artículo 4 de la Constitución como norma de normas y artículo 93 de la Constitución, que incorpora todo el derecho internacional de los derechos humanos y de los pactos ratificados por Colombia. Y aún más el artículo 94, que establece que la enunciación de una serie de garantías no implica el reconocimiento de otras inherentes al ser humano. Realmente, queridos colegas, no existe el mal llamado principio de taxatividad, y esto porque las garantías constitucionales son meramente enunciativas. Pero sí solo puede afirmarse, o mejor, solo puede afirmarse la existencia de un verdadero principio que orienta las causales de nulidad, y es que hay lugar a la nulidad por la violación de garantías constitucionales por aspectos sustanciales. Y a esto entonces se le hace un planteamiento con nombre y apellido. La nulidad es la violación de garantías constitucionales y el apellido es por aspectos sustanciales, de lo cual se deriva que no cualquier irregularidad tiene la virtualidad de dejar sin efectos el acto procesal. Esto igualmente por otro subprincipio de naturaleza constitucional y legal, que es el principio de conservación, del cual hablaremos en breve. En la ley 600 de 2000 se positivizaron una serie de principios que orientaban la declaración de las nulidades. Esto se encontraba en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, ley 600 de 2000, que no es otro que los 6 principios que orientan la declaración de las nulidades, como el mal llamado principio de taxatividad, acreditación, protección, convalidación, instrumentalidad, trascendencia y residualidad. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia e igualmente los diferentes tratados internacionales sobre la materia, la doctrina y la misma práctica judicial nos enseña que esos principios que orientan la declaración de las nulidades bien pueden incorporarse en la estructura de la argumentación de las nulidades.
Cada vez que voy a plantear una nulidad, sigo un esquema argumentativo que se basa en estricto orden lógico, argumentando cada uno de estos 6 principios, que procedo a explicar en las siguientes diapositivas y que pongo a consideración de ustedes, y que no es otra cosa que el desarrollo que se ha ejercido sobre el particular, haciendo una salvedad. Aun cuando no se encontraren positivizados dichos principios que orientan la declaración de las nulidades, igualmente resultarían aplicables, como quiera que no obedecen a una estructura normativa, sino a una estructura axiológica. Y son bien sencillos de comprender. El primero de ellos podría llegar a generar algún tipo de discusión, como quiera que realmente siempre se ha establecido ese mal llamado principio de taxatividad que propongo, sea entendido como que no como lo plantea el artículo 458, en el sentido de que solo puede alegarse la nulidad por las causales taxativamente señaladas en el título 6 del Código de Procedimiento Penal, sino en virtud de este planteamiento, de esta premisa que pongo a consideración de todos ustedes. La nulidad solo procede cuando existe violación sustancial de las garantías constitucionales del ciudadano como tal. Solo hay lugar a la nulidad en virtud de una circunstancia que afecte sustancialmente las garantías constitucionales de un individuo. Y allí agrupamos todo el contenido del artículo 457 y de suyo el contenido de los artículos 455 y 456. Noten este ejercicio sencillo. El artículo 457 nos habla de la causal de nulidad por violación de garantías fundamentales. Y entonces, si nos vamos al artículo 455, nos habla de la nulidad derivada de la prueba ilícita, que igualmente se encuentra en el inciso final del artículo 29. Nos habla de la nulidad por la incompetencia del juez, que igualmente nos remite al contenido del artículo 29 superior en cuanto habla del juez natural, aquel que debe tener jurisdicción, competencia e imparcialidad. El artículo 457 mismo nos habla de la vulneración de garantías fundamentales, que planteamos en este amplio espectro de lo que son las garantías, y del derecho a la defensa, que igualmente hace parte del artículo 29. Solemos los latinoamericanos tener como referente un constitucionalismo positivo o constitucionalismo negativo. Tendemos a considerar que por el hecho de que se digan muchas veces la misma expresión se convierte en verdad, y solemos considerar que porque se alude al principio o mal llamado principio de taxatividad, pues este existe y debe ser de obligatorio cumplimiento, al punto que, cual si se tratara de una fórmula medieval que debe ser depositada por el que solicita, cuando no se advierte la misma, hay lugar a la denegación del instrumento de la nulidad. Es decir, que prácticamente si yo no le enuncio al juez el principio de taxatividad, se entenderá entonces que no hay lugar a la declaratoria de la nulidad, aun cuando se superen los demás criterios argumentativos. Invito pues a que entiendan, salvo mejor criterio, que ese principio de taxatividad puede ser entendido única y exclusivamente como la afectación de garantías fundamentales en aspectos sustanciales. Y posteriormente se alude al principio de acreditación, que implica entonces que quien afirma la existencia de una irregularidad sustancial le corresponde acreditarla como tal. Y siempre sigo una estructura argumentativa. Esa estructura argumentativa me lleva a indicar que como quiera que el acto procesal se presume válido y se presume legalmente realizado por parte del funcionario, quien alega una causal de nulidad se obliga entonces, 1, a identificar la irregularidad, 2, a acreditar la existencia de esa nulidad, 3, a acreditar la trascendencia de esa irregularidad. Esto nos lleva entonces al contenido del artículo 27, que obliga que el juez corrija los actos irregulares que no sean sometibles a la nulidad y, por último, a proponer una solución jurídica concreta y correcta. Los abogados en muchas oportunidades nos quedamos simplemente enunciando la irregularidad y se nos olvida que al juez debemos proponerle. Si propongo la existencia de una nulidad, pues lo que me corresponde es decirle al juez cuál debe ser la solución a aplicar. Si solicito la nulidad procesal, pues también me obligo a decirle a partir de qué acto procesal debe reconstruirse la actuación. Y esto por cuanto en muchas oportunidades nos quedamos cortos.
tenemos que entregarle al operador judicial las herramientas para que en derecho pueda tomar las determinaciones que corresponden. En virtud del principio de protección, quien alega la nulidad no puede haber sido quien la ocasionó, como quiera que nadie puede beneficiarse de su propio dolo o de su propia ligereza. A esta circunstancia o este subprincipio se exceptúa la falta de defensa técnica, como quiera que la defensa que llega al proceso, si bien asume el proceso en el estado en el que se encuentre, puede alegar la causal de nulidad si es que considera que ha existido una irregularidad sustancial. Esto por cuanto solo podrá ser legítima aquella determinación que proteja las garantías constitucionales de partes e intervinientes. E igualmente, se debe garantizar la existencia o la no realización de la convalidación del acto procesal. Quien por activa o por pasiva ha permitido la configuración de la irregularidad, luego no se legitima para alegarla, salvo que esta irregularidad sea sobre aquellas que no pueden existir actos de saneamiento. Por ejemplo, a pesar de que se haya adelantado la actuación procesal ante un juez incompetente por el factor funcional, como por ejemplo cuando se adelanta un proceso ante el juez penal del circuito siendo de competencia del juez penal del circuito especializado, resulta entonces una irregularidad inconvalidable. Como por ejemplo lo que sucede con alguna frecuencia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes cuando encontramos que un adolescente ha presentado un documento falso y a pesar de que se guardó silencio y que en ningún momento se puso de presente esa situación, pues no puede ser objeto de condena o de absolución por parte del juez para adultos, por cuanto el sistema de adolescentes es pedagógico, específico y diferenciado. Igualmente, las nulidades se basan por el principio de la instrumentalidad. Esto es quizás de los aspectos más importantes. El proceso tiene dos matices. Uno, procedimiento como estructura, una serie de actos concadenados en relación antecedente-consecuente que tienen como finalidad la decisión del conflicto a través de una decisión o bien interlocutoria como la preclusión o de sentencia como máxima expresión de la racionalidad del derecho. Pero el proceso como estructura eventualmente puede tener fracturas que no dan lugar a que se invalide lo actuado. Lo importante es que se tenga el concepto de proceso como garantía. Si ustedes observan la causal segunda de casación del artículo 181, se nos dice que es causal de nulidad la violación de garantías fundamentales, la violación del debido proceso como garantía del individuo. Como en alguna oportunidad lo sostenía en vida el maestro Tarufo, si se tiene entonces que el proceso tiene como finalidad la resolución del conflicto, pues en esa medida se bastaría entonces lanzar una moneda y si es cara se absuelve, si es sello se condena. Pero el proceso no tiene como finalidad única y exclusivamente la resolución del conflicto. El proceso tiene como finalidad hacer efectivo el derecho sustancial de cara al contenido de los artículos 228 y siguientes de la Constitución y hacer que esas garantías se tornen vívidas. Por eso el contenido del artículo 10º del Código de Procedimiento Penal nos dice que, como tal, el proceso tiene como finalidad hacer efectivas las garantías sustanciales de los individuos. Cuando entendemos el proceso como un procedimiento y lo llevamos al grado de garantía constitucional, incurrimos fácilmente en el concepto del exceso ritual manifiesto. El proceso es una garantía. El proceso es un vehículo para hacer efectivos los derechos sustanciales. De ahí que el formalismo no pueda ser el criterio que se tenga como base de la garantía del proceso como tal. La forma es importante. El procedimiento tiene que someterse a las reglas propias de cada juicio, mas no se convierte en el criterio único o criterio rector de la declaración de nulidades. Bajo el principio de trascendencia, se tiene que no cualquier tipo de irregularidad tiene la virtualidad de dejar sin efectos la garantía del debido proceso. Para efectos de la anulación de un acto procesal, se requerirá siempre entonces que se evidencie la trascendencia de esa irregularidad. Y ahí es donde los abogados y abogadas tenemos que ser suficientemente activos. No basta señalar la presunta irregularidad,
tenemos que demostrar cómo se afectó la garantía fundamental. A propósito de la introducción en los temas de virtualidad, la virtualidad nos ha permitido grandes avances en el desarrollo de los procesos jurisdiccionales. Efectivamente, pueden verse afectadas algunas garantías constitucionales, como realmente la posibilidad del ejercicio de confrontación. Pero no basta entonces con el señalamiento de que se afecta de alguna manera la garantía constitucional. Tengo que demostrar el porqué de la trascendencia de ese tipo de irregularidades. Al inicio de la pandemia emití un concepto a la Defensoría Pública, a la cual pertenezco, donde señalaba precisamente cuáles eran las posibles falencias que debían ser atacadas por vía precisamente del fenómeno de la virtualidad en las garantías constitucionales de un individuo. Pero adicionalmente, entonces, hay que hacer efectivo un último de los principios orientadores de las declaraciones de las nulidades, como es el principio de residualidad. Y en ese sentido, entonces, debemos comprender que la nulidad siempre es primera y que siempre es principal. Cuando yo ataco por vía de solicitud de anulación un acto procesal, ello resulta en principio incompatible con otro tipo de peticiones. Por cuanto lo que se pretende con la nulidad es dejar sin efectos un acto procesal que, aunque existió y surtió efectos, resulta ilícito. Ninguna decisión diferente a la de anulación puede hacerse valer, salvo la absolución, para garantizar los derechos de las partes intervinientes. De ahí entonces que, como tal, debe entenderse que la nulidad solo resulta aplicable cuando no existe ningún camino procesal diferente al de la anulación para efectos de garantizar y de recomponer la estructura del debido proceso. Sin embargo, la misma norma procesal y el texto, digamos lo que extenso de la Constitución, nos permiten establecer que existen criterios moduladores de las actividades procesales. De cara al contenido del artículo 27, el juez tiene la obligación de sanear aquellos aspectos que sean susceptibles de realizarlo de esta manera y que no lleven a la nulidad. El artículo 139, en sus numerales tercero y sexto, le exigen al juez de conocimiento, eventualmente al juez de control de garantías, hacer efectivas las garantías constitucionales de las partes e intervinientes. Luego, la premisa de que solo es la acusación el escenario para la alegación de la nulidad resulta absolutamente desatinada. Como quiera que el mismo artículo 139, numeral sexto, obliga a que en cada uno de los actos procesales y que en cada una de las audiencias del juicio o de garantías como tal, el juez deje expresa constancia de haber garantizado los derechos de las partes e intervinientes. Pero igualmente existen caminos diferentes a los de la anulación que deben hacerse efectivos. De ahí que, como tal, la jurisprudencia ha establecido en varios aspectos o en varios casos que, a pesar de que existe una irregularidad procesal que afecta la garantía de partes e intervinientes, el juez debe tomar otro tipo de determinaciones. Por ejemplo, si el juez encuentra que existe una irregularidad que afecta el debido proceso, pero que a pesar de ella la respuesta daría lugar a la absolución del ciudadano, debe preferir esa absolución frente a la nulidad. La absolución tiene mayor riqueza sustancial que la nulidad. Por ello, siempre se prefiere la solución de la absolución en vez de la aplicación de la nulidad. E igualmente, hay dos casos, uno que es el 42.827, si la memoria no me falla, y el que se pone de presente en la diapositiva, el 43.436, donde en la práctica la Corte aplica la solución de los fallos de reemplazo. Si la Corte Suprema de Justicia o la autoridad judicial encuentra que existe un camino diferente al de la nulidad, siempre tendrá que aplicarlo. Esto en virtud de la conservación de los efectos de los actos procesales como tal. ¿Cuáles son los vicios comunes que en la práctica afectan en el día a día el concepto de las garantías constitucionales? De cada uno de ellos podríamos hablar sesiones enteras y nos quedaríamos cortos, pero es característico de la nulidad la violación del principio de congruencia y del concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Ello por cuanto desprende o nos lleva inmediatamente a la existencia de la vulneración del derecho a la defensa. Actualmente, entonces,
se tiene un concepto de congruencia flexible, del cual me aparto como académico y como abogado defensor, y se ha sintonizado en la práctica la naturaleza de la vulneración de ese principio de derecho a la defensa y de las garantías constitucionales en razón a la indeterminación de ese concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Característico o bien ilustrativo sobre este particular, la sentencia 2042 del año 2019, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar. La falta de motivación de las decisiones jurisdiccionales. La motivación de la providencia judicial dinamiza el ejercicio de los recursos. Yo no puedo ejercer un recurso de apelación frente a una decisión inmotivada. De ahí que la falta de motivación de la providencia judicial conlleva necesariamente a la anulación de lo actuado, salvo que en virtud de la absolución, de la prioridad, proceda de manera más efectiva y por mayor riqueza sustancial la absolución del ciudadano. La falta de defensa técnica. Una decisión bien ilustrativa sobre el particular es la 45790 del año 2016, que precisamente establece la necesidad de adecuar el procedimiento a garantizarle al individuo el derecho a la defensa técnica. La vulneración del principio del non bis in idem. Si la persona y su situación jurídica ya ha sido definida mediante una providencia en firme, pues no puede volver a ser judicializada por los mismos hechos, aunque revista una connotación jurídica diferente. E igualmente, de la mano del principio del non bis in idem, la violación al principio de cosa juzgada, de la res judicata como tal. Son vicios comunes, mas no los únicos que afectan esa garantía del debido proceso, que afectan esa garantía que tiene el individuo para hacer valer sus derechos. Frente a este particular, pues hacer hincapié en algunos de ellos, ojalá la vida nos permita en otros escenarios y por espacio y por limitación de los tiempos acudir a otro tipo de situaciones. La violación al principio de congruencia. Ese principio de congruencia que al tenor del contenido del artículo 448 nos dice que el acusado no puede ser condenado por hechos que no consten en la acusación ni por delitos frente a los cuales no haya existido condena y que ha tenido 3 momentos de relevancia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Un primer momento marcado por la providencia 15.843 del año 2006, donde se acogió un principio de congruencia rígida. El procesado solo puede ser condenado por los hechos y por los delitos que consten de manera expresa en la acusación. Luego, a partir de providencias como la 38.256 del año 2012, se estableció que el procesado podría ser condenado por un delito diferente al de la acusación, siempre que el ente acusador lo solicitara de manera expresa, se tratara de un delito de menor entidad, que se generara entonces una readecuación del tipo en lo que tiene que ver con la especie del delito, más no el género del mismo, y que expresara entonces una conservación fáctica del núcleo de la imputación, sin afectar garantías fundamentales. Allí marcó el precedente la sentencia C025 del año 2010 de la Corte Constitucional. Y un tercer momento de la jurisprudencia que básicamente nos habla de una congruencia flexible, en donde el juez puede condenar por delitos diferentes a los de la acusación, aún sin la petición expresa del fiscal, siempre que se trate de un delito, entre comillas, del mismo género, que conserve el núcleo fáctico de la imputación y que sea de menor entidad sin afectar garantías fundamentales. A partir de la decisión 6808 del año 2016, radicado 43.837, con ponencia de Gustavo Enrique Malo Fernández, pues entonces establece la Corte Suprema de Justicia que inclusive, a pesar de la petición de absolución, el juez puede condenar al acusado, garantizando los demás aspectos propios de ese principio de congruencia. Y hoy se sostiene que inclusive la congruencia es de naturaleza meramente, valga la redundancia, naturalística, sin que importe el nomen iuris del comportamiento. A mi juicio, como abogado litigante, como defensor y como interesado en los temas de congruencia, pues sostengo que siempre que se afecte la calificación jurídica del comportamiento, aun cuando verse de un delito de menor entidad, se afectan las garantías fundamentales del ciudadano, como quiera que de haberse realizado una imputación por un delito atenuado, pues hubiesen existido salidas alternativas como el allanamiento, como los acuerdos, como una eventual reparación, etc.
La falta de motivación de las providencias judiciales. En la práctica existen diferentes problemas de publicidad o diferentes matices de la violación de ese principio de publicidad. Como quiera que el recurso de apelación se ciñe o los recursos se ciñen a la motivación expresada por el juez, que a la parte corresponde identificar y acreditar en los errores que se hayan cometido, pues se tiene entonces que cuando el juez no motiva las providencias judiciales, nos vamos a encontrar frente a una causal de nulidad. La motivación aparente que existe cuando el funcionario judicial, como con frecuencia sucede, confunde la narración de lo que ha sucedido en las audiencias con la motivación. Y ahí es donde nos encontramos audiencias donde el juez narra por 2 horas lo que dijeron las partes, lee por otras 2 horas lo que la prueba aparentemente a su juicio dijo, y por último adopta una determinación donde realmente no expresa las razones por las cuales considera debe avalar una u otra posición. Esto es un clásico evento de motivación aparente. La ausencia de motivación donde el juez simplemente no motiva las determinaciones. Yo no puedo interponer un recurso de apelación como quiera que no tengo decisión que pueda ser atacada. Esas motivaciones dudosas, anfibológicas o ambiguas, donde el juez como tal parece una veleta y empieza a motivar de un lado a otro y uno no entiende la parte emotiva con la parte considerativa. La falsa motivación donde el juez se vale en pruebas no practicadas o en elementos que no atienden a la realidad, vulnerándose un principio como el de corrección material, que igualmente puede ser objeto de ataque por vía de la causal tercera de casación, la violación indirecta de la ley sustancial, o la motivación incongruente, donde realmente no existen motivos para que el juez adopte las determinaciones. Yo no puedo apelar a aquello que no fue objeto de motivación por parte del funcionario judicial. La garantía de la defensa técnica, evento por el cual con muchísima frecuencia se postulan nulidades. Si bien es cierto, la defensa puede optar por cualquiera de los caminos, por ser pasiva, por ser simplemente reactiva, por ser propositiva, por guardar silencio, por ampararse en la duda razonable, pues lo cierto es que para efectos de garantizarle al individuo el verdadero ejercicio de contradicción y confrontación, tiene que existir como tal una defensa técnica ejercida por abogado que permita el acompañamiento del procesado como garante de la defensa material, que sea una defensa propositiva, que sea una defensa especializada y que realmente contenga el interés del Estado en el desarrollo de esa actividad. Por cuestiones de tiempo no me detengo mucho en ninguno de los aspectos que son objeto del debate. Cada uno de ellos advierte situaciones particulares. El momento procesal para la nulidad como tal. Falso resulta, a mi juicio, que la audiencia de formulación de acusación se convierta en el único escenario para la alegación de las nulidades. Lo cierto es que en el desarrollo de las audiencias preliminares ante el juez de control de garantía, en la acusación, en la audiencia preparatoria como audiencia de saneamiento procesal por excelencia, en el juicio al momento de las alegaciones conclusivas, en la sentencia, en la segunda instancia o en la casación, le corresponde al juez pronunciarse sobre la petición de nulidad y resolver sobre la misma. No existe el mal llamado principio de preclusividad en el desarrollo de las nulidades. De lo contrario, entenderíamos que por el silencio de las partes se pueden convalidar situaciones irregulares que afectan las garantías constitucionales. En todas las diligencias, el juez se encuentra convocado a dejar constancia y más de ello, a materializar el verdadero ejercicio del derecho a la defensa y todas las otras garantías que constituyen el concepto de garantías constitucionales. ¿Qué sucede entonces, ya llegando a un momento conclusivo con las nulidades? Las irregularidades sustanciales acreditadas y demostradas dentro del proceso, que no pueden ser convalidadas, que no pueden ser zanjadas a través de ninguna de las circunstancias diferenciadas en el Código de Procedimiento Penal, conducen a la nulidad, salvo que, en virtud del principio de prioridad,
se tenga que dar una solución como la de absolución o la de exclusión de un elemento, o la inadmisión o el rechazo de una petición para efectos de recomponer el tejido del debido proceso. Esto porque, insisto, la nulidad se erige como la más drástica sanción frente al acto procesal que surte efectos jurídicos y le corresponde al juez tomar dicha determinación para efectos de la recomposición del debido proceso. Intenté ser excesivamente concreto en el desarrollo de la intervención, no haberlos aburrido con la misma, como quiera que es mi intención ser nuevamente invitado en otra oportunidad y que me permitan participar de los debates, y sobre todo por ser respetuoso del tiempo como tal. En las redes sociales, particularmente en Twitter, suelo compartir actualidad jurisprudencial y suelo compartir análisis de providencias judiciales que, si de algún modo les llega a interesar, allí queda a la disposición de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Insisto en que quise ser leal al tiempo que se me ha otorgado para la disertación y también dar la oportunidad de cualquier tipo de inquietud o duda que ustedes quieran compartir o que eventualmente consideren que debemos debatir. Presidente, muchas gracias por la invitación. Aquí quedo atento a cualquier comentario o inquietud. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Complacidos por su presencia en nuestra barra académica. Quiero, además del agradecimiento, iniciar con el set de preguntas para animar también a nuestros colegiados en ese punto. En términos prácticos, encontramos por allá en el artículo 294 y 175 del Código de Procedimiento Penal una prescripción muy clara sobre la incompetencia del fiscal para presentar escrito de acusación cuando se vence el término máximo para ese propósito. Dice la norma que 120 días tendría, y si no lo hace, por expresa disposición del legislador, pierde competencia y debe tramitar al interior de la fiscalía, informarle a su superior ese hecho para que proceda a designar un nuevo fiscal. En consecuencia, si el fiscal se le vence el término de 120 días y no da el trámite que corresponde como le exige la norma citada y presenta escrito de acusación, entenderíamos que fue presentado por el fiscal incompetente en la forma que el legislador lo previó. Y la pregunta que subyace ahí, si es posible, muy a pesar de lo que usted nos acaba de expresar con absoluta claridad, si es posible en la audiencia de formulación de acusación proponer esa irregularidad a título de nulidad, repito, entendiendo lo que ya usted nos expresó, porque observamos aquí que por expresa disposición del legislador fue presentado el escrito de acusación por quien no tenía competencia para ello, generando ello sin duda unos efectos ese escrito de acusación, porque dio trámite a la siguiente fase del proceso, incluso a la designación de un juez de conocimiento y el inicio, pues, inicio de la audiencia de formulación de acusación. Esa sería, para iniciar mi pregunta, doctor Andrés Felipe. Muchas gracias. No, la verdad la pregunta es sumamente interesante. Nos lleva entonces al contenido del artículo 175 con su modificación del artículo 49, la 1453 y el 294 con la modificación del artículo 57 de la misma norma, y nos dice que el fiscal que deja vencer los términos pierde competencia, inmediatamente deberá entonces referirlo a su superior, quien deberá designar un nuevo fiscal. Pero ahí entonces lo primero que podríamos advertir es lo siguiente: si el fiscal no tiene jurisdicción, pues mucho menos se tendría competencia como tal. Y al no tener competencia, pues al no tener jurisdicción y no tener competencia, pues el concepto, a mi juicio, resulta errado como tal. El artículo 56 del Código de Procedimiento Penal también establece que hay una causal de impedimento cuando el fiscal ha dejado vencer los términos para presentar como tal el escrito de acusación. Y ahí entonces volvemos al inicio de la disertación. ¿Qué pasa cuando un fiscal presenta un escrito de acusación de manera extemporánea? La sanción sería frente al acto procesal que existió y que surtió efectos. La presentación extemporánea del escrito de acusación es un acto de parte que, como tal, al ser verificado, no surtirá efectos.
y en los términos del artículo 317, en este caso numeral cuarto, lo que debería entonces considerarse es que ese escrito de acusación nunca fue radicado, dando lugar a que no se suspendiera el término de libertad provisional por vencimiento de términos. Y en ese sentido, acudir ante la dirección de fiscalías para recusar a ese fiscal y que sea retirado como tal. El efecto procesal será entonces que se retire ese fiscal y que se tenga por no presentado el escrito de acusación. Pero si nosotros postulamos ante el juez de conocimiento que ese escrito de acusación resulta nulo, pues estaríamos dándole la naturaleza de acto jurisdiccional o acto procesal a un acto de parte. Lo que debemos tener en cuenta, a mi juicio, salvo mejor criterio, es que ese escrito de acusación no surtirá los efectos de suspender el término del artículo 317, numeral cuarto. Igualmente sucede cuando yo planteo la recusación del fiscal ante el juez de conocimiento. El juez de conocimiento tendrá que decir, entiendo su petición, pero no soy yo, juez de la República, quien pueda remover al fiscal. Ese trámite tendrá que desarrollarse al interior de la Fiscalía General de la Nación. Obviamente, lo que aquí planteo no es pacífico y obviamente lo que me sucede con mucha frecuencia con los abogados defensores. Siendo yo un abogado defensor, a veces digo cosas que no gustan a los abogados defensores y me dicen, pero no, entonces, pues, ¿por qué vos lo planteas de esa manera? Mira que no es una posición ni es un concepto que sea atinado con la visión defensiva. Eventualmente no será el más compatible con la visión de lo que quisiera ser un abogado defensor, pero sí soy leal en considerar que ese es el camino procesal más adecuado. Muchas gracias. Con gusto. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Claro, lo escucho. En el tema, pues, sabemos que estamos en el tema de la virtualidad, un poco complicado realizar ese ejercicio de contradicción y confrontación en sede de juicio oral. Pero la verdad no lo escucho muy lejos. De la nulidad por violación al principio de inmediación. Doctor Juan Carlos, no se le escucha. Doctor Juan Carlos, no se le escucha. ¿Me escucha? Doctor Juan Carlos, no se le escucha. Doctor Juan Carlos. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Muchísimo mejor. Sí. ¿Me escuchan ahí? Mucho mejor, mucho mejor. Ya, entonces estaba diciendo que en el tema pues de la virtualidad que estamos viviendo, estamos hablando sobre el tema de la virtualidad que estamos viviendo en esta época. ¿Usted qué opinión tiene sobre el tema de la nulidad por violación al principio de inmediación, el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal? Pues toda vez que con el tema que estamos viviendo se menoscaba este principio, había cuenta que no se perciben los medios de conocimiento a través de los sentidos. Y esto también vulnera el principio de confrontación. ¿Qué opina usted sobre este tema, doctor? Bueno, lo primero que le tendría que decir es que imagínense que cuando los griegos hablaban de la flagrancia, nunca se imaginaron que una persona pudiese ser percibida a través de los medios técnicos. Y hoy en día nosotros hablamos de flagrancia en los numerales cuarto y quinto del artículo 301 a través precisamente de los sistemas de vigilancia o los sistemas de videocámara como tal. Realmente, si uno verifica el contenido del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, tiene que reconocer de alguna manera que nuestro Código de Procedimiento Penal es un código de avanzada que planteó la posibilidad de la realización de juicios a través de mecanismos de videollamada o de videoasistencia. La inmediación no es un concepto que solo se dé por la presencia física de las partes. Usted y yo en este momento estamos inmediando. Usted está en su ciudad natal, yo estoy en la mía, nos estamos escuchando y estamos teniendo una conversación y estamos inmediando. El sofisma de Nirvana muchas veces nos dice que lo excelente no puede ser considerado como opuesto a lo bueno. Estoy completamente de acuerdo con toda persona que me diga que es mucho más visible y mucho más dúctil el principio de inmediación cuando nos vemos frente a frente. De hecho,
hay un concepto que estoy desarrollando y que me falta mucho por pulir, que es el concepto de la identidad virtual. Usted, por ejemplo, encuentra que en las redes sociales a usted una persona lo agrega y usted dice, tenemos 5 amigos en común, lo agrego. Pero supóngase que usted y yo nos encontramos en la calle, no nos conocemos, nunca nos hemos visto, y yo le digo, doctor, ¿cómo está? Usted y yo tenemos 4 amigos en común, venga, siéntese conmigo a conversar 2 horas. Usted de pronto va a ser prevenido como tal. La inmediación no implica necesariamente la presencia física de las partes. Para mí es muchísimo mejor cuando el juez tiene contacto directo con la prueba, pero no puedo advertir de plano que el hecho de que no nos encontremos en el mismo espacio físico las personas constituye una vulneración de garantías fundamentales. Esa situación puede dar lugar a vulneración de garantías fundamentales, a no dudarlo. Un caso muy puntual es, por ejemplo, cuando encontramos que las personas privadas de la libertad se conectan a través de un mecanismo de videoasistencia y no tienen la posibilidad de comunicación privada con el defensor, no tienen la posibilidad de preguntar, no tienen la posibilidad inclusive de estar en un espacio digno para el desarrollo de la actividad. Lo que no significa, insisto, que de plano la virtualidad como tal implique una afectación de garantías fundamentales. De hecho, antes de que se surtiera todo el tema de la pandemia, yo ya había desarrollado varias audiencias de naturaleza virtual. A veces me tocaba desplazarme 6 horas hacia otro municipio y le decía al juez, conectémonos inclusive por la misma plataforma que estamos en este momento. Y se demostraba que había muchas decisiones que se podían, o muchas actuaciones que se podían desarrollar de esa manera. Yo soy un convencido de que es muchísimo más garantista un juicio en presencia de las partes intervinientes en el recinto de la sala de audiencias, sobre todo para poder controlar y confrontar la práctica de la prueba. Quizás yo tenga un teleprompter al frente mío y todo lo que les he dicho hoy se ha leído, pero no puede ser detectado porque no nos encontramos en el mismo recinto. Situaciones de esas se pueden presentar con el testigo, se pueden evitar, pero es mucho más difícil hacerlo con los mecanismos que tenemos en la actualidad. Sin embargo, no implica de suyo que exista vulneración de garantías fundamentales. Doctor Andrés, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Perfectamente. Doctor, una pregunta. A ver, ¿usted qué piensa? ¿Podría proceder la nulidad de una audiencia de legalización de bien incautado que está sujeto a comiso porque la misma se realizó sin la presencia del indiciado, sin un abogado de confianza o sin la Defensoría Pública cuando el proceso estaba en etapa de indagación? ¿Y cuál podría ser la etapa procesal para alegar esa nulidad si aún no se ha formulado imputación? Gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. El comiso procede frente a los bienes que son producto directo o indirecto de la actividad delictiva o que son los que han sido utilizados para la comisión de la conducta delictiva por parte del procesado. Presupone la existencia del comiso la circunstancia en la que el procesado se encuentre por lo menos individualizado o que se encuentre en el mejor de los casos presente. Pero supongamos que por X o Y motivo en un procedimiento de persecución la Fiscalía incauta un bien que fue utilizado para la comisión de la conducta delictiva y el procesado huyó de la escena del delito como tal. Lo lógico es que la Fiscalía incaute esos bienes con fines de comiso y en este caso no habría presencia del indiciado o imputado. Consideraría yo que no sería la nulidad por la falta de asistencia técnica de quien no se encontraba individualizado o quien por causa propia decidió no comparecer a la diligencia. Más bien, eventualmente, podría ser el levantamiento de esa incautación con fines de comiso o la decisión definitiva del juez al momento de emitir la decisión que en derecho corresponda. Sin embargo, la casuística en muchas oportunidades nos pone otro tipo de ejemplos. En otra oportunidad, quizás conversamos más largo cuál sería el supuesto que usted plantea para hacerme una idea de la situación que podría dar lugar a una eventual petición de nulidad. Doctora, sí, como muy rapidito, la situación en concreto fue que se le incautó un dinero a una persona, la Fiscalía conocía a la persona se presentó ante la Fiscalía tratando de indicar unos documentos que soportaban la procedencia de ese dinero, pero muy a pesar de eso la Fiscalía solicitó la audiencia, no solicitó al juzgado se citara al indiciado, tampoco a la Defensoría Pública, y la audiencia se realizó sin la presencia de estas dos partes y el juez decretó la legalidad de la incautación.
Más bien sería entonces, a mi juicio, en una decisión posterior, atacar la legalidad de la incautación con fines de comiso. Porque realmente el comiso es la aprehensión material o la decisión jurídica sobre la limitación del derecho de dominio frente a esa cosa. Si no se permitió la garantía de contradicción, estando presente el procesado, teniendo la disponibilidad de asistir, eventualmente sí considero que podría postularse una nulidad. Dependerá pues de las situaciones puntuales. Hay una sentencia bien interesante sobre el particular que es la C025 del año 2009, que aludía precisamente a aquellas diligencias que se realizaron sin la presencia del procesado, queriendo participar. Ese podría ser un referente interesante de la discusión. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Gracias, doctor. ¿Quiere realizar una intervención o una pregunta, una acotación? Doctor, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Una pregunta muy puntual, doctor, y es relacionada de manera precisa con los efectos que pueda acarrear una nulidad en términos de prescripción, ya que el suscrito, pues, en la práctica ha advertido una problemática que puede configurar la ampliación del término de prescripción. El ejemplo concreto sería un punible con una pena de prisión máxima de 9 años, persona capturada en flagrancia y en la misma diligencia se le formula, pues se realiza la formulación de imputación y por ello, conforme a la interrupción del término, tendríamos que el término de prescripción sería de 4 años y 6 meses. Y en este sentido, transcurridos 4 años y 5 meses, es decir, faltando un mes para la prescripción una vez formulada la imputación, en ya sea la acusación, en el fallo de primera o segunda instancia, se decreta una nulidad que incluso abarca la formulación de imputación. Un ejemplo de ello podría ser la indebida estructuración de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces se me presenta una duda, señoría, doctor, es ¿qué sucedería con ese término de prescripción? Toda vez que la Administración de Justicia solo contaba en la diligencia donde se decreta la nulidad con un mes más para el término de prescripción, pero sin la imputación. En ese sentido, conforme a la pena del delito, podría contar desde esa fecha con 4 años y 7 meses más en el evento de eliminarse la imputación. Es decir, la pregunta concreta es ¿cómo se contabilizaría el término en el evento de una nulidad que abarque la imputación? Todas que como defensores sería sumamente perjudicial para nosotros una nulidad desde la imputación en este escenario donde falta tan poco tiempo para la prescripción una vez formulada la imputación, incluso puede abocarnos a abstenernos de proponer cualquier tipo de nulidad cuando vemos cercano ese término de prescripción. Bueno, entonces ahí podríamos tener dos interpretaciones. Interpretación número 1, si se ha declarado la nulidad de la imputación, pues también se deja sin efecto la interrupción de la prescripción del artículo 83 del Código Penal y del 292. Y esto sucede cuando no hay hechos jurídicamente relevantes. Eso me lleva a una arista. Una cosa es la ausencia de hechos jurídicamente relevantes, y si yo hablo de una ausencia de hechos jurídicamente relevantes total, pues realmente nunca pudo haberse interrumpido lo que nunca se formuló. Y yo sé que es complejo lo que estoy diciendo. Si a mí nunca se me imputó fácticamente un hecho, pues realmente se interrumpió la nada, porque no existieron hechos jurídicamente relevantes. Pero empieza a contabilizarse, como usted lo sostiene, un término prescriptivo de la mitad del máximo de la pena. En ese segundo escenario, considero yo que la anulación generaría una nueva oportunidad para el Estado de la persecución penal del individuo y sería planteable eventualmente que nunca se generó como tal, que desapareció esa posibilidad. Pero esto tiene un problema. Usted está planteando entonces que se interrumpió la prescripción y que se contabilizan los términos desde la mitad de la pena máxima. Pero realmente si surge una nulidad desde la audiencia de imputación de cargos inclusive, pues nos vamos al término común de 20 años a partir de que el menor cumpla los 18 años de edad y en segundo lugar la naturaleza imprescriptible hoy de los delitos contra niñas, niños y adolescentes. Entonces ahí tendríamos que analizar ambas aristas. Si a mí me llegase un caso en esa naturaleza, propondría la idea de que la nulidad en sí misma afectó la garantía fundamental al obligar nuevamente a que el ciudadano se someta
a toda la judicialización, dándole una nueva oportunidad al Estado. Pero nunca me ha tocado en la práctica una de esa naturaleza, e igualmente pues se trataría de un tema muy interesante para discutirlo. Créame que no tengo una respuesta unívoca frente al particular, porque las dos posibles aristas serían discutibles inclusive en el escenario de casación. Listo, doctor. Muchas gracias. A usted. Doctor Arango, buenas tardes. Sí, lo escucho. Doctor, yo tengo la siguiente inquietud. Antes de presentarla, pues le expongo el siguiente contexto. Se instala la audiencia de formulación de acusación. Fiscalía formula acusación en contra del procesado por el punible de homicidio. Este seguidamente acepta o se allana unilateralmente a esa acusación, para lo cual el juez le interroga sobre su aceptación o su allanamiento. En este momento, cuando el juez lo está interrogando, el sujeto, el procesado, expresa que él ocasionó la muerte de X ante una agresión inminente provocada por este. O sea, él, pues posiblemente se podría estructurar una legítima defensa. Seguidamente, el juez verifica pues esa aceptación y da paso a la diligencia de la audiencia del 447, misma que se suspendió. La pregunta respecto a este caso en concreto es la siguiente. ¿Se puede interponer la nulidad en desarrollo de la audiencia del 447 por ausencia de defensa técnica y poca claridad de los hechos en la aceptación unilateral? Y aunado a esta, el juez de conocimiento debe resolver esa nulidad en ese preciso momento, o se debe sustentar dicha nulidad en el recurso de apelación frente a la sentencia condenatoria. Esa es mi pregunta. El primer planteamiento sería entonces si es procedente solicitar el decreto de nulidad. Sí, yo puedo solicitar el decreto de nulidad. Otra cosa es que prospere la causal de nulidad propuesta, ¿cierto? Yo puedo proponerle al juez, pero otra cosa es que prospere. Y yo sería partidario en ese acto procesal en el que está haciéndose alusión a que el juez resuelva mediante sentencia. Sería partidario pensarlo en ese momento. ¿Por qué razón? Porque como tal hay un planteamiento que se ha realizado por parte de la Corte Suprema de Justicia que comparto. Y es que las nulidades que se proponen en la audiencia de juicio oral que no impliquen de manera inmediata la necesidad de retrotraer lo actuado deben ser valoradas en sentencia. Y en este caso precisamente se trataría de una situación que cobijaría yo por ese planteamiento. Ahora, ¿qué sucede si el juez le da la razón a la persona? En medio de la sentencia, en una providencia de naturaleza compleja, emite como tal la decisión de no prosperidad de la anulación y posteriormente sí emite la decisión que como tal ponga fin a la instancia. De hecho, se ve con muchísima frecuencia en las decisiones de los tribunales cuando advierten: se procede en primer lugar a definir acerca de la nulidad, resuelven la nulidad y posteriormente resuelven mediante la sentencia. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno, doctor, yo creo que ya pues, es suficiente en el tema pues, de las preguntas. Le agradecemos mucho por esta conferencia, doctor Andrés Felipe Arango. Próximamente lo veremos a convocar a estas actividades que nos nutren en el derecho jurídico penal. Muchas gracias a los 69 asistentes que terminaron la reunión y en una próxima ocasión estaremos convocándolos para realizar estas labores académicas. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, de verdad que muy complacido con la invitación y espero que se repita prontamente. Feliz tarde. Muchas gracias, muy amable a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.